Romanos capítulo 3, verso 23 al 25. Sigo con el mensaje de la cruz. Y hoy, justamente que participamos de la Santa Cena, quiero hablar acerca de la sangre de Jesús. El título de este mensaje está extraído de un versículo que está en Romanos capítulo 3, versículo 25, que dice, por la fe en su sangre. Y esto da título al tema de esta serie de mensajes, el mensaje de la cruz. ¿Somos conscientes de lo que significa la sangre de Jesús para nosotros? ¿Somos conscientes del significado del derramamiento de su sangre? A mí a veces me hace ruido, como dice la frase, cuando muchas veces los cristianos toman el tema de la sangre como una especie de amuleto. ¡Ay! Cúbreme con tu sangre, Jesús. Pasan frente a un trabajo de hechicería y de brujería y ¡ay! Cúbreme con tu sangre. ¿Qué tanto de espiritualidad hay ahí? Mire que no lo estoy criticando, tampoco me estoy burlando, pero estoy llevando un poquito a la práctica esta realidad, estoy llevando un poquito a expresar esta realidad de la práctica común de los cristianos. Está lloviendo, es de noche, hay mucho viento, un hijo viene manejando en la ruta y la mamá dice, ¡ay, cúbrelo con tu sangre, Jesús! Ya está, toco madera sin patas. ¿Realmente es esto fe? Santos, nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. No está fundada en palabra de hombres. Yo reconozco el ministerio profético y reconozco que hoy hay hombres y mujeres enviados por Dios que hablan para edificación, para consolación y exhortación del pueblo de Dios. Hablan también para anunciar determinados sucesos que Dios permitirá o generará en un futuro, porque así está escrito en el Nuevo Testamento. Creo que el ministerio profético sigue siendo uno de los pilares del Evangelio. De hecho, profetizar significa hablar de parte de Dios. Creo. También creo que hay falsos profetas y que son más estos últimos que los primeros. Creo que estamos más cercanos a los tiempos de Acab y Jezabel, que se presentaban 400 profetas de Baal y 400 de Acera, y había uno llamado Micaías que comía pan y agua allá en la cárcel por hablar la verdad. También creo que Dios usa a sus hombres hoy como en la antigüedad. Pero aún así, y aún poniéndome a mí en primer lugar, lo que yo hable tiene que estar muy bien fundamentado en la Escritura para que ustedes lo crean con total certeza, con total tranquilidad, sin contraindicaciones, porque está debidamente fundado en la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y no es una verdad sacada a medio de los pelos, sino perfectamente fundada con su texto, con su contexto de lo que se lee, también con el contexto general de la Biblia. Tiene que estar debidamente balanceada esa verdad en la palabra de Dios. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios.
y en lo que la palabra de Dios dice y describe y nos revela acerca de la sangre de Jesús. A eso le podemos poner una fe, no ciega, sino una fe revelada de parte de Dios. La fe de Dios descansa en la confianza absoluta en la palabra revelada de Dios. ¿Me van siguiendo? Lo que Dios dice es digno de toda confianza. Y yo quiero ver qué dice Dios acerca de la sangre de Jesús. ¿Qué nos revela el Espíritu Santo acerca de la sangre de Jesús? Eso voy a recibir, eso voy a conocer, eso voy a guardar, eso voy a creer, eso voy a proclamar. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, hay gente que quiere conocer mucho de la guerra espiritual y de Satanás y de lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Entonces leen libros hasta de esoterismo. En determinadas liberaciones le ponen el micrófono ahí a los demonios para que los demonios hablen y digan acerca de todas las cuestiones del reino de las tinieblas y qué sé yo y qué sé cuánto. Sabiendo que ellos son espíritus engañadores y mentirosos. Pero algunos se nutren, dicen, ay, mira lo que dijo el diablo, mira lo que dijo el demonio. Hermanos, la Biblia tiene mucho que decir acerca de Lucifer. Tiene mucho que decir acerca del diablo y Satanás. Y si yo quiero conocer con qué enemigo estoy peleando, porque mi lucha diaria es con él y con sus secuaces, yo voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para darme todo lo que yo necesito saber sobre el enemigo con quien combato diariamente. Tanto para saber las armas defensivas con que yo cuento, como la ofensiva para atacarlo, como también para conocer las armas de él, su naturaleza y sus obras. Pero ¿en qué descansa mi fe? En lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios no es digno de confianza. Puede ser, si lo que se dice está en consonancia con la palabra de Dios, sí puede ser. Pero vuelta otra vez, tenemos que ir ahí. Esa es la fuente, ese es el norte. Eso es lo que el Señor nos dice que hagamos, porque la fe viene por el oír una y otra vez la palabra de Dios. Y aquí, en este pasaje, en la traducción de la Reina Valera contemporánea, se nos inspira a tener fe en lo que la palabra de Dios dice acerca de la sangre. Tener fe en su sangre es tener fe en lo que Dios dice que esa sangre representa para Dios, para los hombres, para Jesucristo y aún para los ángeles y aún para las tinieblas, los ángeles caídos. Por eso vamos a la palabra de Dios y ahí nos vamos a fundamentar verdaderamente con una fe sólida e inquebrantable para disfrutar las bendiciones que implica la sangre de Jesús derramada en la cruz por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, verso 23 al 25. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que proveyó,
que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Yo le voy a pasar en este momento a mi querida María, que hoy está en el sonido. Le voy a pasar los textos porque me olvidé de pasárselos. Así que les pido un poquito de paciencia. Qué bueno es que nos podemos conectar a distancia con el mismo teléfono. Ahí está María. Vamos de nuevo con el pasaje. Por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero esos hombres son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Son justificados gratuitamente por el regalo de Dios mediante algo. Alguien hizo algo para que yo reciba gratuitamente el estatus de justo delante de Dios. Y ese es Jesús. La palabra redención ahí significa rescatar a alguien de la esclavitud por medio de un precio. Esto es muy importante. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, así estábamos tú y yo, y todos han sido justificados gratuitamente, todos han sido declarados justos gratuitamente mediante la redención, mediante la compra que hizo Jesús derramando su vida, su cuerpo y su sangre en la cruz. Gracias a ese precio es que yo hoy recibo gratuitamente un bien, un regalo, que es que mis pecados son perdonados y que yo soy justificado delante de Dios. Era culpable, pero he sido hecho justo. Alguien pagó por mí esa condena. Yo estaba vendido al pecado, pero alguien pagó el precio y me recompró, me redimió. Y dice que todo esto viene a nuestra vida por la fe en su sangre. Porque a causa de la sangre es que se paga el precio para que yo fuese comprado nuevamente para Dios. Te lo digo de esta manera. Supongamos en tiempos, siglos pasados, existía la esclavitud. Tristemente, ¿no? Tristemente. Se esclavizaban, especialmente se traían de África muchos hombres y mujeres como esclavos, se traían encadenados, se ponían en una plataforma, un rematador vendía a esas personas a otros, normalmente lugartenientes, normalmente gente con dinero, y los compraban para tenerlos con ellos, para que les sirvieran, para que les trabajaran. Es terrible, ¿no?, que eso ocurriera. Bueno, eso sí ocurría. Sin embargo, había gente de dinero que tenía un corazón compasivo y muchas veces ellos iban y compraban las personas y luego que era suya, les daba la libertad. Mira, te compré, pagué el precio, pero yo ahora que sos mío, te doy la libertad para que tú vivas una vida, escojas la vida que quieras tener, trabajes con quien quieras trabajar, ganes lo que tengas que ganar, formes tu familia y seas una persona independiente. Ahora, sucedía que muchas veces esas personas en agradecimiento querían quedarse voluntariamente con aquellos que les habían comprado.
y mantenían una relación que, si bien era por voluntad de su amo, entre comillas, que le había comprado, si bien era legalmente de su amo, la persona vivía en libertad. Y la persona que había sido redimida, comprada y puesta en libertad, escogía muchas veces ir y servirle voluntariamente a ese amo. No porque él se lo demande, sino porque él quería. Porque la misma persona libre quería devolverle con gratitud. Y esto que era tan común siglos pasados, es un poco la figura de lo que ocurre. Nosotros éramos esclavos del diablo. Pecábamos, vivíamos alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, éramos esclavos. No hacíamos la voluntad de Dios, ni aún a veces la nuestra, sino que estábamos sometidos a los deseos del mismo Satanás. Yo esto lo veo mucho con personas adictas que no quieren estar esclavos de la adicción a las drogas, pero terminan haciendo lo que no quieren. No se pueden aguantar sin emborracharse, sin alcoholizarse. No pueden soportar sin estar consumiendo droga. ¿Cómo es posible? Si no quieren eso, ¿por qué lo hacen? Porque están esclavos. Porque el que practica lo que está mal, el que se habitualiza a hacer lo que está mal, esclavo se hace de ese mal. Y después ya no es que él quiera salir y no quiera tomar más, fumar más, drogarse más, robar más. No, termina haciendo eso. Lo mismo con las esclavitudes de orden sexual. No quiere, pero termina haciendo el mal que detesta, porque hay una esclavitud. Pero cuando vino Jesús, nos derramó su sangre, nos redimió, nos compró legalmente y con su poder rompe el yugo del diablo, rompe las ataduras a causa de la unción, pudre los yugos y las personas pueden ser libres. El tema es que muchos son libres y se van. Son limpios como los leprosos. Fueron libres de la lepra, un mal terrible en los tiempos de Jesús. Bueno, hasta hace no mucho tiempo. No tenía cura. Fueron libres, limpios. Sin embargo, de 10 que recibieron el beneficio, solo uno vino a adorarle y a darle gracias. Y esto ocurre mucho también. Hay muchos que conocen el Evangelio, conocen el poder de Dios, conocen que la sangre de Jesús fue derramada para expiación, para redención de sus pecados, creen en ello y experimentan liberación, experimentan milagros extraordinarios, cambios, porque la persona que está esclava al pecado realiza cosas propias y recibe la retribución y las consecuencias propias de estar atado al pecado. Pero cuando eso se rompe, las personas cambian de manera drástica. Sin embargo, no son todos los que vienen agradecidos a darle la gloria a Él. No son todos los que le sirven. En realidad, todos los que le servimos al Señor tendríamos que servirlo por una profunda gratitud y admiración a aquel que dio su vida, que dio su sangre para comprarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para que seamos justificados delante de Dios, para que por gracia recibamos la libertad. Y bueno fuera que todos los que estuviésemos sirviéndole sea por eso, no porque le vayamos a pagar algo a Él, porque ni viviendo 1000 vidas le podríamos pagar al Señor lo que ha hecho por nosotros. Pero en un acto de actitud, de gratitud hacia Él, tendríamos que servirle todos los días de nuestra vida, obedecerle por amor a Él, por su gran amor, por su gran compasión y misericordia. ¿Y tú conoces
que gracias a su sangre has sido libre de las potestades, de las tinieblas, de la esclavitud, del pecado. Y tú, si has experimentado el favor de Dios, ¿qué estás haciendo hoy? Que es como empujar a un elefante para que vayas un domingo a la iglesia a adorar a Dios y a darle gracias. Que cada vez que se te requiere de algo nunca tienes tiempo para nada. Como si estuviese sirviendo a otros hombres. ¿Y tú, eres consciente lo que la sangre de Jesús hizo por ti? ¿Tienes tú gratitud? ¿Tienes tú una reciprocidad a ese amor y a esa misericordia que el Señor ha tenido contigo? ¿O todavía te está velado lo que la sangre de Jesús hizo por ti y por mí? Efesios capítulo 1, versos 6 y al 8 dice Pablo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Por eso le alabamos. ¿Qué es tu boca? Tu boca es una olla hirviendo de calumnias, enojos, epítetos, celos, pleitos, ira, violencia. ¿Qué es tu boca? Es que no eres consciente del amor y de la gracia con que fuiste salvo. Pablo dice, alabamos a Dios por esa abundante gracia que derramó sobre nosotros. Tan grande es su gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento que tiene para redimirnos de las maldiciones que nos correspondían por ser del diablo, por ser rebeldes, por vivir de espaldas a Dios. La gente está más preocupada por querer salir de sus problemas que por agradar a Dios. Las personas creen que si tienen esto, que si tienen lo otro, a ellos les va a ir bien y van a ser felices. No es esa tu prioridad. Tu prioridad es conocer lo que Cristo hizo por ti. El gran amor que Dios te ha tenido en dar a su Hijo unigénito para que si en Él crees y pones fe en la obra que Él hizo y en la sangre que Él derramó, seas perdonado y vuelves tú a la amistad con Dios y Dios vuelve a hacerte propicio a ti. Vuelves a estar en paz con Él. Efesios capítulo 2. Verso 13 dice, ahora que hemos sido unidos a Cristo Jesús, estamos en paz con Dios. Antes estábamos muy lejos de Dios, pero ahora fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo. Ese es el privilegio más grande. Tú ya no tienes que vivir como víctima, mucho menos como victimario. Ya no tienes que andar lamiéndote las heridas de lo que te pasó y de todas las cosas que pasaron desde niño y todo lo que sufriste. Yo no digo que no haya sido difícil y complicada tu vida y todas las cosas que te han pasado. Pero mira, estabas perdido y fuiste encontrado. El Evangelio te fue revelado. Se te ha hablado de Jesús, de su obra en la cruz, de su sangre derramada por ti, que has sido perdonado, que has sido recibido a misericordia, que estás en paz para con Dios, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que ahora ya andan obedeciendo a Dios y no obedeciendo como antes a los deseos de su carne. Justificados pues por la sangre de Jesús. Hoy puedes ser unido a Él y acercarte al Padre con toda confianza, al trono de la gracia,
Colosenses capítulo 1, verso 20 dice, por medio de él reconcilió Dios consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Hebreo 10, 19 dice, así que amados, podemos entrar ahora con valentía. La Reina Valera contemporánea dice, confiadamente podemos entrar al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Somos recibidos en la misma oficina oval del cielo. Y podemos entrar ahí confiadamente como justos. ¿Por qué? Por medio de la fe en la sangre de Jesús. No porque tú eres buenito, no es porque tú eres pastorcito o apostolito o profetita. No, entras ahí por la fe de lo que la sangre de Jesús hizo por tu vida. Esa sangre fue derramada en el lugar de la tuya y de la mía. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no es posible que el pecado sea quitado. ¿Por qué? Porque la vida en la sangre está. Cuando Jesús dio su sangre, dio su vida. La tenías que dar tú y yo, pero Él dijo, no, que sea la mía por la de ellos, que sea mi sangre, mi vida está en mi sangre, que sea mi sangre la que es dada, que sea mi sangre que es la derramada, que sea mi sangre el precio y que la de ella sea, la de ellos sea librada. ¡Aleluya! ¡Oh, God! Dele un fuerte aplauso al maestro. ¿Dónde está presente ahora la sangre de Jesús? ¿Es correcto proclamar que Dios me cubra con su sangre para ausentar las envidias y los gualichos? ¿Es correcto eso? ¿No tendrá más poder y más efecto tener el conocimiento revelado de la palabra de Dios, de lo que significa la sangre de Jesús en la legalidad del reino de Dios? ¿No será más correcto tener fe en esa sangre que fue derramada por nosotros para limpiarnos, para comprarnos, para volvernos a la amistad con el Padre, para estar en reconciliación y paz y en amistad con Él? Yo digo que sí, no sé tú, pero yo. Vamos a leer detenidamente Hebreos 9, 19 al 25. Pues después que Moisés, esto lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo de Israel en el desierto, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lanas de color escarlata. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios en el desierto. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no es posible el perdón. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo. O sea, Dios le mandó a hacer un tabernáculo, un lugar santísimo, un lugar santo, un lugar de sacrificio. Allí se mataban los machos cabríos, los corderos,
la sangre derramada sobre un altar. Y todo eso, dice este pasaje, que eran figuras, eran representaciones en la tierra de lo que verdaderamente había en el cielo. ¿Cuántos están entendiendo? El tabernáculo y todo lo que en él había, el tabernáculo de Moisés, eran copias de las cosas del cielo y debían ser purificadas mediante sangre de animales, corderos, machos cabríos, cabras machos. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante un sacrificio superior a la sangre de animales. Las cosas que había en el cielo, de las cuales Moisés acá abajo hizo una copia, no pueden ser purificadas con animales. Acá abajo sí, porque eran representaciones. Pero el altar que hay en el cielo, el lugar santísimo que había en el cielo, el lugar del sacrificio en el cielo, todo lo que había en el cielo, replicado obviamente en la tierra, debía ser purificado con un sacrificio superior. Verso 24. Pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas. Cuando Cristo murió y ascendió a los cielos, después de haber sido crucificados, Él no entró al tabernáculo de Moisés, no entró al templo de Salomón, no entró a nada acá abajo, sino que ascendió al verdadero tabernáculo, al verdadero lugar santo, al verdadero lugar santísimo. Fue allí, en el altar celestial, donde Él presentó con su sacrificio superior su sangre. O sea que la sangre no es algo místico que está aquí. La sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre que clama por nuestro perdón y misericordia está ya en el tercer cielo. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Acá en la tierra se presentaba un sacerdote con un corderito, lo sacrificaba, rociaba con su sangre el lugar del sacrificio y todas las cosas, también las purificaba, las demás cosas del tabernáculo. Y todo eso lo hacía el sacerdote y después había que volver a repetir una y otra vez. Pero eso era solamente una figura, una representación de lo que Cristo haría con las cosas verdaderas. Y Él allí entró una vez y para siempre, no como el sacerdote aquí abajo que siempre tenía que hacer lo mismo, año tras año. No, Él lo hizo una vez y para siempre. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como el sacerdote, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. No, Él entró y presentó su sangre que está allí ahora, una vez y para siempre. Así que cuando tú y yo pecamos o necesitamos aferrarnos a los beneficios de la sangre, no andamos diciendo que me cubra la sangre aquí abajo. ¿De qué? No. Eso, el poder legal de la sangre viene desde el cielo. Cuando yo pongo fe en esa sangre que está en un tabernáculo celestial, que está en un lugar del sacrificio celestial, que fue presentada en el lugar santísimo celestial. Esa sangre es la que tiene poder. No una sangre mística que yo digo que hay por ahí en un lugar que no lo veo. No es como una cintita roja. No es así, hermano. Cuando yo me enfrento a mi enemigo, yo sé los beneficios legales de la sangre. Cuando yo peco y necesito venir a Dios humillado a confesar mis pecados, yo sé dónde está la sangre y sé el poder legal que representa la sangre.
Legalmente me corresponde el perdón. Legalmente me corresponde la misericordia. Legalmente yo sé que esa sangre, por esa sangre Jesús intercede por mí. Él dice, mira lo que el diablo le acusa. Padre, mira lo que el diablo le calumnia. Hay cosas que son mentiras, otras pueden ser verdad, reales por lo menos. Pero mira mi sangre, mi siervo está arrepentido, mi siervo cree, mi siervo tiene fe en mi sangre. Él sabe que en esa sangre está mi vida. Y nuestro sumo sacerdote, que se presentó una vez para siempre, reclama para nosotros todos los beneficios que implica la sangre de Jesús. Así que yo en este día, en este mensaje, quiero despertar en ti la fe a través del conocimiento revelado de la palabra, la fe en la sangre de Jesús. Aplica la fe en esa sangre y vas a ver cómo no es posible que el enemigo pueda mantenerse en pie delante de ti. Recuérdale al enemigo cuando él te venga a oprimir, a angustiar, a perturbar, cuando venga a lanzar sus flechas de fuego, sus pensamientos de temor, de angustia. Háblale al enemigo, poniendo fe en el conocimiento revelado de la palabra, que nos dice que la sangre de Jesús está allí como propiciación por nuestros pecados, como expiación, y hablando claramente que ese es el precio que fue pagado para que yo vuelva a ser de Él, 100% de Él. Cuando intercedas, sí por tu familia, sí por tus hijos, sí por tu país, sí por tu ciudad, sí por tus compañeros de trabajo, sí por un amigo que quieres que se convierta a Cristo, recuerda la sangre de Jesús delante del Padre, para que por esa sangre Él actúe y redima con su poder, porque una cosa es que legalmente la persona pueda estar libre, pero Satanás a sus presos nunca les abre la cárcel. Con Satanás no es que simplemente legalmente ya no corresponde que él esté en un lugar. No, él se quiere hacer fuerte y hay que echarlo a las patadas. Hay que echarlo con el grupo Geo de ángeles. Hay que venir y sacarlo. Él es un ocupa por naturaleza. Mucha gente se mete en lugares que no corresponde, no son su casa, no es su predio, pero va y se mete allí. Y lamentablemente no solamente basta la orden de un juez para echarlo, sino que es necesario la fuerza policial. Y a Satanás le pasa lo mismo. Legalmente la sangre dice que tú eres 100% de Jesús. Que no hay área en tu vida que Él no pueda ocupar, poseer y obrar a través tuyo. Que tú le perteneces. Pero Él no se conforma con eso. Se hace el tonto. Mira para otro lado. Hasta que reclamas que por esa sangre todo tu ser sea de Cristo Jesús. Y es ahí donde la opresión se va. Y es ahí donde las ataduras se rompen. Y si hay un ser querido en esa posición, reclámalo por la sangre de Jesús. Reclama a tu familia, porque la sangre de Jesús que te salvó a ti, también lo salvó a ellos. Pero es necesaria la acción de los ángeles Geo, del grupo especial de combate, de los marines del cielo. La Biblia dice que ellos son potencias celestiales, inteligentes y sabias superlativamente para actuar a cualquier orden que el Padre les da. ¿Y cuándo les va a dar la orden? Cuando sus hijos en la tierra, con sabiduría e inteligencia, digan: Padre, tenemos fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Reclamamos esas almas para ti. Reclamamos esta nación para ti. Reclamamos esta ciudad para ti. De los brujos, de los hechiceros, los reclamamos.
de los poderes de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad. Los reclamamos. Sálvalos, Señor. Y dice que ellos son poderosos en potencia y en gloria para actuar como un relámpago en favor de aquellos que Dios les manda salvar, tomar en sus manos y sacarlos de las mismas fauces del infierno. ¿Cuántos están aquí? Vamos a seguir con este tema, pero no quiero que ustedes ya anden místicamente, sino que tengan conocimiento real de la sangre de Jesús y aplicar la fe a esa palabra revelada y a proclamar lo que la palabra dice. Yo he sido librado de las potestades de las tinieblas y trasladado ahora a un nuevo reino, al reino de Jesucristo, en quien tengo redención, por quien fui comprado por su sangre y he recibido perdón de pecados. ¿Cuántas veces tomé esa espada del Espíritu cuando el enemigo quería desanimarme, angustiarme, atemorizarme, entristecerme, atacarme? ¿Cuántas veces aparecí con esa espada teniendo fe en la obra que hizo nuestro Señor a través de su sangre? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo he comunicado tu palabra. Yo he hablado en tu nombre. He hablado acerca de la sangre de tu Hijo. Maestro querido y amado, tenemos mucho más para que nos reveles acerca de tu sangre, que no es otra cosa que tu vida que fue derramado a través de tu sangre en la cruz, en nuestro lugar, para remisión de nuestros pecados, para perdón de nuestras iniquidades. Nos has hecho libres de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino tuyo, gracias al poder de tu Espíritu Santo y a la legalidad con que Él actúa a través de la sangre. Ahora, Señor, sea esta libertad y esta bendición sobre todos tus siervos y siervas aquí presentes. Y recibe tú, Señor, gloria, honra y alabanza. Como Pablo dijo, que te alababa por esa abundante gracia y bondad que tuviste con nosotros, al darnos a través de tu Hijo la redención de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Guárdala, atesórala.